visitante al futuro. Va a descubrir un mundo nuevo y extraño y una familia Luis, te presento a los Robinson. más extraña todavía. ¿Por qué el perro lleva gafas? El seguro no le cubría las lentillas. ¿Ranas? Se les ha enseñado todo lo que saben. Y su única oportunidad de volver a casa Tengo que encontrar a mi familia. ¡Te ayudaremos! está a punto de esfumarse. Gracias a un tipo muy malvado. ¿Pero qué? Ahora estás bajo mi control. Estoy bajo tu control. No repitas todo lo que digo. No repito todo lo que dices. Esto va a ser más difícil de lo que creía. Sin curiosidad no hay ciencia y sin ciencia no hay futuro. Conocer el entorno, desde lo más grande a lo más pequeño, siempre fue importante para que la especie sobreviva, aunque los problemas a resolver hayan cambiado. Hoy no nos acecha un animal enorme en la puerta de la caverna, pero el equilibrio del planeta está en riesgo y lo que viene está lleno de incógnitas. Entonces, como siempre, la curiosidad, la posibilidad de entender cómo son las cosas, el ingenio y la imaginación son herramientas clave. Y por ahí va el programa de hoy, contando cómo, en un país que apuesta poco al conocimiento, igualmente las personas que hacen ciencia prenden las luces largas que pueden iluminar un camino posible. Iremos desde un taller de biología molecular para liceales a una conversación con un virólogo premio Nobel, de un animal atropellado en una carretera a las energías del futuro, de un lado al otro del conocimiento que se mueve por la curiosidad. Vamos a conocer a los felinos salvajes de nuestro territorio, un taller de ciencias avanzadas que recorre establecimientos educativos, cómo conocemos los usos del hidrógeno y qué nos cuenta uno de los científicos más importantes de nuestro tiempo. Arrancamos este recorrido con lo más novedoso de la ciencia en Uruguay y el mundo en nuestro salpicón de noticias científicas. Según los resultados de un informe realizado por un equipo interdisciplinario de la Universidad de la República, 1 de cada 6 niños nacidos en el centro hospitalario Pereira Rosell presenta una deficiencia de vitamina B12 a la que se accede mediante el consumo de alimentos de origen animal. Según publicó La Diaria, se analizaron datos referidos a la alimentación de 133 mujeres gestantes. Allí se observó que el 43,5% presentaba un consumo deficiente de dicha vitamina. También se realizaron mediciones en los niveles de sangre al momento del parto, tanto en ellas como en sus hijos e hijas recién nacidos. Así se supo que el 33% de las mujeres y el 17% de recién nacidos presentaban un déficit de la vitamina B12. Si bien solamente una de las participantes del estudio reconoció seguir una dieta vegetariana, la carencia de esa vitamina que, como ya dijimos, se asocia al consumo de alimentos de origen animal, se registró en muchas otras de las mujeres gestantes, lo que, según uno de los autores del estudio, evidencia la existencia de lo que denominó embarazos vulnerables. Conversando sobre la Antártida es la invitación que hacen el Museo de Historia Natural Dr. Carlos Torres de la Llosa y el Instituto Antártico Uruguayo para este jueves en un ciclo de charlas gratuitas y abiertas al público. A las 18 horas se ofrecerá una conferencia que informará sobre cómo la salud de los pingüinos sirve como indicador para conocer el estado del ecosistema marino. La expositora es la bióloga e investigadora Ana Laura Machado. En el mismo espacio también comienza el ciclo Conversando sobre Botánica. Su primera actividad será la charla Multiplicación y Cultivo de Plantas que dictará el técnico Julián Gago el próximo viernes 18 de agosto a las 6 de la tarde. La cita en ambos casos es en el museo que queda en Eduardo Acevedo 1427 entre Guayabos y José Enrique Rodó. Habrá transmisión por videoconferencias, por informes sobre el streaming y además por inscripciones para asistir presencialmente. Escribir al correo museotorresdelaliosa@gmail.com.
Por segundo año, el programa de educación ambiental del Ministerio de Educación y Cultura convoca a reflexionar sobre los hábitos alimenticios y la alimentación a través del concurso Rico y Casero. Este concurso invita a estudiantes de todo el país y público general a presentar una receta saludable y tradicional o con un toque innovador, acompañada por un relato vinculado a la preparación que se propone. Se alienta a recoger las prácticas culinarias interculturales, fomentar alternativas naturales que reduzcan el agregado de azúcar y sal y que sean inclusivas para personas con requerimientos alimenticios especiales. La postulación es de carácter grupal, con un mínimo de 3 personas en cada grupo. Se pueden presentar recetas en 3 niveles, según edad, desde niños hasta adultos y en 4 categorías. En la categoría Sugerencias para el Chef se pueden proponer recetas para un menú saludable para cantinas de centros educativos. Otras categorías apuntan a recetas que disminuyan los desechos, a preparaciones de colectivos migrantes y otras que rescaten platos tradicionales pero con un toque innovador. Las postulaciones están abiertas hasta el 15 de septiembre de 2023 y las bases completas están disponibles en la dirección web que vemos en pantalla. Rusia lanzó el pasado jueves la sonda Luna 25 con la misión de ser el primer país que aluniza en el polo sur del satélite de la Tierra, donde espera encontrar agua en forma de hielo. Una vez alcanzada la órbita lunar, la nave espacial rusa tardará aún varios días en maniobrar para encontrar la órbita correcta y alunizar al norte del cráter Boguslavsky, en una zona con un relieve accidentado y condiciones adversas. La sonda rusa debería tocar la superficie de la Luna en torno al 21 de agosto, es decir, 2 días antes que la sonda india Chandrayaan-3, que fue lanzada el 14 de julio. El objetivo de la misión rusa es desarrollar la tecnología de alunizaje, tomar muestras de la superficie y estudiar la capa de roca suelta y fragmentos minerales que cubre la Luna desde su relieve hasta su composición y solidez, y también a analizar su exósfera. Esta es una de las 6 misiones que tenían previsto llegar a la Luna durante este año. Estas son la fallida Hakuto R Mission 1 de Japón, que se estrelló al intentar alunizar, la mencionada Chandrayaan 3 de la India, la Nova C-IM-1 y la Peregrine Mission 1 de Estados Unidos y la SLIM, también japonesa, cuyo lanzamiento está previsto para el 26 de este mes. Tal vez no se nos ocurriría en una primera instancia poner en la misma frase al concepto de biología molecular y el de un salón de un liceo de nuestro país. Sin embargo, aunque esto puede sonar un poco raro o curioso, muchos liceales de Uruguay están accediendo a una experiencia científica inédita y es esto, ¿no? Tecnologías de biología molecular en salones de clase. Se trata de la Vico Academy, que propone actividades entre estudiantes de liceos que consisten en procesos completos de biología molecular que culminan cuando se acaban los resultados finales. Se usan equipos similares a los que se usan en los laboratorios de nuestro país y son coordinados por grupos de profesionales que acompañan toda la experiencia. Sobreciencia estuvo presente allí en uno de estos liceos, en uno de estos salones, presenciando y acompañando estas actividades. Alexandra Perrone estuvo y nos lo cuenta de esta manera. Es en secundaria cuando elegimos qué profesión, carrera u oficio vamos a elegir para nuestra vida. Hay una iniciativa que invita a los jóvenes de diferentes centros educativos a conocer cómo trabajan los científicos en un laboratorio. Hoy conocemos en Sobreciencia la experiencia Vico Academy. Vico Academy es un proyecto de innovación educativa que fomenta el aprendizaje de las ciencias a partir de lo que es la práctica y la experimentación. Generamos espacios de aproximación a las ciencias dentro de lo que son las carreras STEM. Vico Academy surge en enero de 2022 por las ganas de compartir la pasión por las ciencias, poder llegar a las próximas generaciones de científicos. Queremos transmitir nuestro amor y nuestra pasión por estas carreras, ¿sí? Yo soy bióloga molecular. Para contarte un poco, en el 2008 yo andaba por 4º año de liceo y ahí cuando me tocaba tomar la decisión de, bueno, qué orientación voy a seguir, yo elegí biológico por descarte.
no era apasionada por la ciencia, simplemente era la materia que más me gustaba o más me enganchaba dentro de todo el pool. Entonces, también cuando empecé, mis opciones eran medicina, agronomía y no muchas más en mi cabeza. Entonces, la idea también es poder contribuir con que los estudiantes tengan una idea más amplia de las opciones que tienen y puedan elegir. Por eso es que hoy en día las actividades las hacemos en cuarto año de liceo. Los estudiantes en esta actividad lo que suelen hacer es, por ejemplo, una extracción de ADN y una PCR de una muestra que ellos mismos se toman, ¿sí? Entonces, dentro de eso logran entender conceptos como son el ADN de una forma diferente a la que están acostumbrados a hacerlo hoy en día. En las actividades que nosotros realizamos, hoy en día las estoy liderando yo y voy acompañada de 4 orientadores o facilitadores. Estos facilitadores son fundamentales en la experiencia de la Vico Academy porque son científicos. Son científicos y científicas de la vida real. Ellos pertenecen a diferentes instituciones y hacen ciencia hoy. ¿Qué es lo que queremos nosotros con eso? Que los estudiantes, cuando sean guiados en todo el protocolo experimental, tengan la oportunidad de estar en contacto con esta realidad. Les puedan preguntar qué hacen en su día a día, cuál es la realidad, para poder tener un panorama más real de lo que está pasando. La actividad que realizamos hoy en día se llama del genotipo al fenotipo. Son 2 conceptos de biología que trabajamos en la actividad y comienza con una toma de muestra de cada estudiante. Lo que hacen en este caso es un raspado de la mucosa bucal, agarran un palito de madera y se raspan 3 o 4 veces la parte interna de la mejilla. A partir de esa muestra, cada estudiante va a realizar 4 experimentos. Va a ser la extracción de ADN, la PCR, una digestión con enzimas de restricción y una electroforesis en gel de agarosa. ¿Cuántos de nosotros escuchamos por primera vez la sigla PCR cuando empezó la pandemia, no en el 2020? Bueno, acá estamos ya teniendo experiencias en salones de clase, ¿no? Manipulando PCR y demás. Bueno, se hacen extracciones de muestras genéticas, todo lo ya visto. Vemos la segunda parte del informe. ¿En qué consiste la parte final de la experiencia y cómo también hay algunos vínculos con otros niveles de la educación para avanzar a futuro? A partir de la toma de muestra, el primer experimento que realizan es la extracción de ADN, donde van a romper todas las células y extraer todo el material genético de ellos. Luego de este experimento van a hacer la PCR. ¿Qué es la PCR? De todo ese ADN, elegir un pedacito específico de interés y multiplicarlo millones de veces. Eso es la PCR o reacción en cadena de la polimerasa, un experimento que todos hemos escuchado mucho en estos tiempos. Luego de que tienen el producto de PCR, van a realizar una digestión con enzimas de restricción, que eso es agregarle una enzima que hace un corte en una letra específica. Gracias a eso después van a poder visualizar en el último experimento, que es la electroforesis en gel de agarosa, los resultados de la práctica que están haciendo. ¿Qué van a saber ellos? Si pueden captar un gusto amargo o no de un químico que se llama feniltiocarbamida. Si bien hemos tenido éxito en todas las actividades que hemos hecho, queremos ir por más. Queremos poder llegar a todos lados. Y con ese objetivo es que generamos una alianza con UTEC y estamos trabajando con la Universidad Tecnológica de Uruguay para poder escalar esto. ¿Qué estamos planeando? Vamos a hacer un programa de formación dirigido a los docentes de las áreas científicas, biologías, física, química, matemática. Este programa de formación docente que estamos diseñando junto a la UTEC pretende generar una comunidad educativa.
donde podamos capacitar a los docentes en actividades vinculadas a la ciencia y que ellos luego, con esa capacitación, puedan ejercer como facilitadores en actividades con otros estudiantes, ¿sí? De sectores que no puedan quizás acceder a este tipo de dinámicas o actividades. Este programa de formación docente va a tener una metodología híbrida, por lo cual va a tener una parte que va a ser en una plataforma digital EDU y otra parte que va a ser presencial, en realidad la parte que es experimental y práctica, ¿sí? Entre estas dos, la idea es lograr una adopción de los conocimientos desde otro enfoque, ¿sí? Tanto los docentes como los estudiantes van a tener acceso a esta plataforma, van a poder tener una simulación 360 grados de lo que es el espacio ideal de trabajo de la actividad que se está realizando, ¿sí? Entonces, en ese espacio, por ejemplo, digamos en esta actividad, un laboratorio de biología molecular, van a poderse encontrar los equipos y los reactivos con links a videos educativos que les expliquen qué son, para qué se usan y cómo funcionan. Luego todos estos conocimientos los van a poder aplicar en la parte experimental y práctica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Agarramos el papelito así, todos, enfrente, y cual chupetín, no lo hagan todavía, van a hacer esto. Lo voy a hacer yo sola y después les voy a contar hasta 3 y lo hacen todos juntos, ¿está? Es esto. Y lo dejan ahí, ¿está? Cual chupetín, así. A la cuenta de 1, 2, 3. Queremos invitarlos a que se sumen en nuestra misión de poder inspirar y empoderar a la próxima generación de científicas y científicos. Porque, como algunos ya han escuchado, con ciencia grande no hay país pequeño. Poco más para decir después de esa frase, pero sí recordar que también se trata de despertar vocaciones. Vamos a hacer la primera pausa en Sobre Ciencia. Antes simplemente les quiero comentar y agradecer mucho a la gente de Ística Objetos que se encargó de hacernos llegar la remera que estoy usando en este programa de hoy y que además nos va a proveer de aquí en adelante de los pines que vamos a estar usando, objetos de ciencia de nuestro país, fabricados en Uruguay, diseñados en Uruguay y que tienen que ver pura y exclusivamente con la ciencia. Pausa y ya volvemos. Nuevo segmento de Sobre Ciencia y retomamos algo que habíamos planteado hace algunos programas atrás y son las entrevistas que Daniela Hirschfeld tuvo con algunas personas ganadoras del Premio Nobel allí en esta cita anual en Lindau, Alemania. Y bueno, acá estamos de vuelta con Daniela. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, hoy bueno. Venimos con otra entrevista a Nobeles que siempre tienen algo interesante para decir. Esta vez vamos a hablar primero, antes de hablar del Nobel, del entrevistado, vamos a hablar del protagonista de por qué mereció ese premio, que en este caso es la hepatitis. La hepatitis, recordemos brevemente, es una infección inflamatoria, infecciosa, que genera daño en el hígado y que, bueno, puede derivar en el no funcionamiento del órgano, ¿no? Eso puede desaparecer, esta enfermedad puede desaparecer, pero puede ser crónica también. Y hay diferentes causas. Cada una puede ser, por ejemplo, viral, que quizás son las que más conocemos, también por el consumo de alcohol en exceso, o por algún tipo de veneno o sustancia que también puede generar esta falla en el hígado, o también autoinmune, quiere decir que el propio organismo ataca el hígado y, bueno, provoca ese mal funcionamiento. Pero como decíamos, vamos a hablar hoy de la hepatitis viral, y en particular de una de las hepatitis virales, pero vamos a ver primero en la próxima placa qué virus hay que causan la gripe. Son 5 y tienen letras. ¿No? Bien, Capaz correcto. alguna vez. Uno las ha escuchado más o menos, pero hasta ahí. Exactamente, Sí. A, B, C, D y E. Y cada una tiene diferentes causas. Todas, por supuesto, están causadas por virus, pero algunas, por ejemplo, por el consumo de agua o de alimentos contaminados y otras
que son la A y la E, y la B, C y D por causas, por relaciones sexuales o por transfusiones de sangre o por contacto con sangre contaminada. Esas son las 5 causas. Hay algunas, por ejemplo, que son más graves que otras. Por ejemplo, la B y la D, cuando se dan juntas, que en general se dan juntas, es un problema más grave y generalmente causan la muerte, que puede ser por cirrosis, por cáncer. O sea que es bastante complicada. Pero las más comunes son las A, B y C. Hoy vamos a hablar de la C. En la próxima placa también vamos a ver un poquito por qué vamos a hablar de la C. Bueno, si bien la hepatitis en el mundo hay millones de casos, 400 millones de casos nuevos por año y mueren más de 1 millón de personas, la hepatitis C tiene casi la mitad de estos casos, ¿no? 150 millones de personas en el mundo y muchas muertes a causa de ellos. En general, como otras hepatitis, 30% se puede curar sin tratamiento y algunas se cronifican. Pero esto no se sabía hasta los 70. Y acá entran los 3 muchachos de esta historia, que vamos a ver en la próxima placa, que son los que ganaron el Nobel en el año 2020 por haber descubierto esta hepatitis C, que hasta ese momento se llamaba no A y no B, porque la que se conocía eran la A y la B, pero no se sabía qué causaba la C. Entonces, Harvey Alter fue el que identificó que era un virus. Después, Michael Houghton fue el que determinó el genoma de ese virus. Y fue Charles Rice el que finalmente logró hacer este virus en laboratorio para poder estudiarlo. Y fue con él con el que hablamos en Lindau, en Alemania. Él es estadounidense, es virólogo. Y bueno, lo primero que le preguntamos fue, bueno, ¿cómo fue buscar un virus que no se conocía allá en los 70? Esto nos dijo. The realization of an agent or agents of non-A, non-B hepatitis in the early 90s by Harvey and others really initiated basically a virus hunt in those days to try and figure out, sort of what the causative agent was. And, Michael Houghton and his group at Chiron really sort of won that race and reported the partial sequence of the virus in 1989 in Science. When we started working on this in the lab, most of the people that were in the lab to learn how to be virologists didn't want to work on hepatitis C because, we didn't really have a virus we could work with in the laboratory. It was an interesting kind of a dilemma for me to have I was an early stage, assistant professor at Washington University in St. Louis, and we've been working on sort of yellow fever, so we know quite a bit about that virus, and now all of a sudden we had this human virus that had been sort of dropped into our laps, if you will. It sort of joined the family. And we had to decide, sort of, are we going to actually shift some of our attention to work on this virus? Because initially, people in the sort of viral hepatitis field invited us to meetings and so on, but not because we were doing work on non-A, non-B hepatitis, but because we were doing work on yellow fever. And we were sort of the experts in the virus family. So we were included in some of the early meetings, but without really sort of being major players in the field. And I guess the main challenge that we were all confronted with as sort of molecular virologists that wanted to understand more about this agent was that we could not grow it in cell culture. And the only experimental model was the chimpanzee. So it was really very difficult for sort of laboratories to study this virus. And then also really try and create a system where we could do genetics on the virus. Where we were in the early 1990s. And I guess if there's one lesson to be learned from this whole
sort of hepatitis C story, it's that persistence pays off, but in some cases you really got to be, sort of persistent. Tal vez tenga que ver con el tema de tantas enfermedades que se llaman hepatitis o la misma enfermedad con tantas variantes, o tal vez tenga que ver con conocimientos nuevos, pero lo cierto es que a mí me sorprendió lo reciente de esta historia, ¿no? Porque en definitiva estamos hablando de una enfermedad, como bien dijiste vos, ni siquiera tenía nombre, hace 50 años, y hoy, bueno, ya es una conocida, ¿no? Sí, todas las hepatitis se fueron descubriendo desde los 60 largos hasta en los 80 incluso, cuando se descubrió el último virus hasta ahora que se sabe que causa hepatitis. Y como todo, bueno, es acumulación de conocimiento. Claro. De hecho, como contaba Rice, él trabajaba en otros virus, trabajaba en el virus de la fiebre amarilla en realidad, que es otro virus de ARN, como el COVID, como el SARS-CoV-2, y por eso también entró en esta historia a trabajar con gente que venía estudiando este virus desconocido. Y lo más interesante es que justamente el Nobel se lo dieron en octubre del 2020, o se anunció en octubre de 2020, en plena pandemia, por supuesto, cuando Rice estaba enfrascado en realidad en estudiar el SARS-CoV-2 para encontrar una solución a la COVID. Él te habló de eso, ¿no? Más adelante vamos a ver esa parte. Vamos a verlo en este momento. Claro. At that time, we were not working on hepatitis C. We were, sort of working on SARS-CoV-2 and sort of developing systems to study that and understanding, sort of more about that. It was a strange coincidence that we were, sort of in the peak of the pandemic in New York City, sort of in December 2020. And, my spouse and the dogs are off at our house in Connecticut, and I'm living in the apartment in Manhattan. And I sort of get this call at 4:30 in the morning, and yeah, it was pretty shocking. Si algún día me van a dar un Nobel que no sea en pandemia, qué tristeza esa escena, ¿no? Con la sala vacía, cuando es el momento, bueno, de máximo reconocimiento ante sus pares y demás. Tal Pero cual, bueno. y con barbijo y todo, fue todo con distancia social en ese momento. Así que bueno, ya sabes, si me dan el Nobel, vos pones... Voy a decir, ahí va, que no sea un año de pandemia. Dale. La próxima vez lo tenemos entonces anotado. Pero bueno, le preguntamos también, por supuesto, en año de pandemia, todo el mundo hablaba de virus, literalmente todo el mundo hablaba de virus. Entonces, en su especialidad, bueno, ¿cómo impactó la pandemia en el estudio de los virus y si había sido positivo para la virología? Y esto fue lo que nos contó. Oh, I think it was great for virus research. I mean, it made people more aware of, what a viral problem can do in a pandemic. I think it encouraged, the rapid dissemination of research results and, sort of more open publications. The other thing that it did was to really sort of make us appreciate how the same virus does different things depending upon who's infected. And that, in the case of COVID-19, is, the biggest correlate is age. It's not good to be old if you are going to get infected with this.
Daniela, todavía te queda un tramo más de la charla para compartir siempre en este mundo que en definitiva es de descubrimiento. No da la impresión ninguna de estas personas de decir hasta acá llegué. No, por supuesto, creo que es parte de ese espíritu de poder ir siempre más allá y correr esa frontera del conocimiento. Y de hecho, bueno, es un poco lo que le preguntamos. Raiz es súper amable, la verdad que es un placer interactuar con él, charlar con él. Y para despedirnos le preguntamos entonces, ¿qué avisora, ¿no?, para el futuro de la virología en particular, y en general, y en particular de la hepatitis C, para la que todavía no hay vacuna? Y esto fue lo que nos dijo. I think that there's so much that we don't understand about these viruses, and from a fundamental standpoint, the more we study them, the more we understand about ourselves and our cells and our antiviral defense systems. And then there's also, I think, great power in terms of being able to, sort of diagnose new viruses, the sequencing technology, the functional genomics technologies, all of those things now applied to virology give us a much richer picture of the, sort of how these viruses interact with cells. And so I think it's, it's a golden age. Y dentro de ese gran paraguas que es la ciencia y que nos permite dentro de este programa pasar de un tema a otro, cerramos el informe que nos estaba presentando hasta hace un instante Daniela, vinculado a Charles Rice, Premio Nobel del año 2020, y pasamos a hablar de otro tema con enorme proyección de futuro, pero también con mucho presente. Vamos a hablar de hidrógeno una vez más. Ustedes recuerdan, hace 2 programas hablamos de las posibles fuentes alternativas para producir hidrógeno que pudieran no ser tan demandantes de agua dulce o agua que pudiera ser destinada al consumo humano. Ahora vamos a hablar del hidrógeno como combustible, porque no hay una sola manera, y esa es otra de las particularidades de este elemento. Le agradecemos muchísimo al doctor Juan Bus, integrante de la Red Académica del Hidrógeno de Uruguay, docente libre del área de Físico-Química del DETEMA, que es un departamento de Facultad de Química. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Un gusto. Doctor, entre otras cosas, usted imparte un curso, ¿no?, vinculado justamente a esto, ¿no?, al hidrógeno como combustible. Sí, ya desde hace unos años. Y bueno, con el nuevo impulso que ha tomado el tema desde hará no más de 5 o 6 años, hemos retomado el curso. El curso ya lo teníamos armado de antes. Y bueno, lo estamos dictando anualmente y para estudiantes y también para egresados en 2 modalidades distintas, así 2 cursos por separado en estos momentos. Como introducción y breve, bien decía usted que no hace mucho tiempo que se despertó este interés renovado, pero en realidad de la economía del hidrógeno y del potencial se viene hablando desde el siglo XIX. Sí. Y bueno, como todas las cosas, surgen de a poco. Y en la ciencia eso se ve siempre, ¿no? No todas las ideas plasman inmediatamente. En el caso del hidrógeno como combustible está, bueno, a la vista que compite con otras fuentes de energía, entonces todos los temas de, bueno, en qué momento es que realmente pasa a ser una alternativa viable frente a las otras y todo ese tipo de cosas. Cuando madura la tecnología, ¿no? Entre otras cosas, sí. Claro, cuando ustedes llegan a un estado de avanzado de investigación que ya puede ser escalable. Sí. Claro, por un lado, toda la investigación y desarrollo que hay detrás para mejorar las tecnologías, pero también, como en este momento, ¿no?, las circunstancias a nivel mundial que plantean conflictos político, ahora se habla mucho de geopolítica y fuentes de dónde sacar recursos, y se entrevera todo, ¿no? Es decir, no solamente es la tecnología, pero es fundamental. Evidentemente la tecnología está en vías de mejoras continuas, ¿no?, en el caso del hidrógeno.
Doctor Bussi, básicamente el esquema lo podríamos dividir o analizar desde 4 entradas como distintos usos del hidrógeno como... A ver, se trata de una herramienta para almacenar... Sí. Me olvidé hablar de los temas medioambientales. Claro, claro, está bien. Que eso también últimamente se le ha dado mucha importancia y cómo el hidrógeno puede ser una solución. Perdón. Sí, no, es que está perfecto porque en realidad ese es tal vez hoy la base fundamental de esta explosión, ¿no? Donde todos los días tenemos noticias y hechos vinculados a la producción o al uso de hidrógeno. Pero digamos, básicamente el hidrógeno es un elemento con gran capacidad de almacenar energía, ¿no? Para eso es que lo usamos. Es decir, bueno, tenemos las renovables, que un eólico uno no puede elegir en qué momento va a soplar, pero sí lo usamos al hidrógeno para guardar esa energía, después la podemos transportar y utilizar cuando haga falta. Creo que sería una buena manera tal vez de encuadrarlo. Claro. El hidrógeno es una fuente de energía alternativa, se le llama más bien vector energético, quizás eso ya lo explicó Andrés Cunha, el doctor Cunha, y tiene esa capacidad de ser almacenado que a partir de los procesos por los cuales se produce, ¿no? Que necesitan energía para la producción, y si esa energía es renovable, que por definición es variable y de repente sobra y de repente falta, entonces aprovechando los excedentes en momento de mucha generación de energía se produce hidrógeno y ese hidrógeno se almacena, es como gas o como líquido, hay distintas formas, y bueno, se estoquea y se usa en el momento que se necesite. Ahí está. Tenemos el hidrógeno guardado. Ya lo generamos, hicimos los procesos de ruptura de esa molécula de agua. Si le parece, empezamos con estos 4 caminos que son los más maduros al día de hoy. ¿A usted le parece que es el que está más avanzado, el hidrógeno como generador para producir electricidad, las celdas de hidrógeno? A ver, las celdas de combustible o pilas de combustible hoy en día representan la tecnología, vamos a llamarle, que permite aprovechar más eficientemente la energía a partir de la cual se produce la electricidad. ¿Qué quiere decir? Básicamente en una pila de combustible se produce una reacción química entre el hidrógeno y el oxígeno, que eso, sin ir en profundidad, implica una cierta cantidad de energía liberada que no toda pasa a ser, en una pila de combustible no toda pasa a ser energía eléctrica, ¿sí? Pero comparado con otras vías, con otras tecnologías, la celda de combustible es la que permite obtener más energía eléctrica a partir de una determinada cantidad de hidrógeno. Por ejemplo, comparado con otras alternativas como actualmente existen, en donde el combustible se quema en una turbina, en un motor, y luego ese motor puede producir, por ejemplo, energía eléctrica, ¿no? En generadores. Ahora, si uno apunta a obtener energía mecánica, como en un vehículo, bueno, el fin último puede ser obtener una energía mecánica para movimiento, ¿sí? O transporte, subida, bajada. Para cualquiera de esos usos, la celda de combustible es la que aprovecha mejor la energía liberada en la reacción química, ¿no? Correcto. Una pila... Pero no es la más desarrollada. Ok, bien. La pila de combustible son de hace... Bueno, si bien hay antecedentes muy antiguos, ¿no? Pero que se empezó a usar ya con aplicaciones prácticas es del tiempo de los primeros vuelos espaciales, ¿no? En la década del 60. Para explicarlo sintéticamente, y corríjame si no está, tenemos un depósito donde está el hidrógeno almacenado, ese hidrógeno se va ingresando gradualmente al dispositivo, a la pila, y se va produciendo una reacción química con oxígeno que genera electricidad y que tiene como residuo agua. El único residuo
en principio es agua, ¿no? Si el hidrógeno es puro, ¿sí? En realidad hay varios tipos de pilas, pero las que más interesan son alimentando hidrógeno puro. El único producto residual, lo que saldría, digamos, por el caño de escape, ¿sí? Sería agua. Ahí el problema que tenemos es el almacenamiento, ¿no? Almacenar el hidrógeno en estado gaseoso no es fácil. ¿O sí? Digamos, se puede hacer, las tecnologías existen. Si se lo quiere almacenar como gas, que el hidrógeno es muy difícil de pasar a otra cosa, difícil, bueno, cuesta, todo cuesta, ¿no? Se lo puede, pero si se lo quiere almacenar como gas y se lo quiere usar, por ejemplo, en un vehículo, un auto, ¿sí? Para que ese vehículo tenga una autonomía de recorrido grande, comparable a los vehículos actuales, a gasolina o a diésel, se necesitaría una cantidad de hidrógeno, si hablamos de hidrógeno como gas, que tendría que estar comprimido a altas presiones. Se habla de hasta 700 atmósferas, o bueno, hay que pasarlo a kilopascales, o hectopascales, pero una presión alta. Muy alta, está bien. Y peligrosa. Y eso es como una bomba, no una bomba exactamente, pero es un depósito a alta presión, que si el recipiente por un lado tiene que ser muy bueno, de paredes muy resistentes, y que evite fugas, ¿no? Porque todo lo que está a presión tiene mayor tendencia a escaparse por cualquier lado. Y el hidrógeno es muy liviano y es más fácil de fugarse que otros tipos de gases, ¿no? Doctor, como combustible en motores a explosión o turbinas, ¿cuál sería la mejor manera de usarlo ahí? Y bueno, lo que se ve es lo siguiente. En motores como los actuales, introduciéndole a esos motores ajustes que aparentemente están resueltos, o se pueden usar motores a combustión y fácilmente, ¿sí? Ya ha habido pruebas, hay diferentes empresas así, armadoras de autos que hacen sus ensayos, los han hecho. Los han descartado por el momento, o por lo menos no lo ven como la mejor alternativa, sobre todo porque en motores a combustión el hidrógeno y su combustión tiene lo que decíamos hoy, menor eficiencia que en las celdas de combustible. ¿Qué implica eso? Que para obtener una autonomía de recorrido X se va a precisar más hidrógeno, ¿sí? Eso obliga a tener un tanque de depósito de almacenamiento más grande, y eso en un vehículo es un problema. Uno no puede andar con un auto, con un carrito atrás, con un tanque de hidrógeno, ¿sí? Finalmente, doctor, porque nos fuimos un poco en el tiempo, pero no quiero dejar de mencionar lo que también se anuncia como proyectos para instalarse en nuestro país, que es el hidrógeno como medio para obtener los e-combustibles. Los combustibles. El combustible sintético. Claro. ¿Sería un petróleo de laboratorio? Exacto. Sí. Eso es una alternativa que se ve sobre todo de aplicabilidad en aviación, ¿no? Combustibles para aviación, los jet fuel, que se utiliza mucho ese término, porque es ahí donde por distintos motivos se ve más difícil, sobre todo para vuelos grandes, ¿no? Claro, transatlánticos, es difícil de reemplazar el combustible fósil común en esos casos. Porque el combustible tipo sintético, así, similar al del petróleo, es el que tiene mayor densidad de energía por volumen. Correcto, correcto. Entonces, temas de espacio en un avión también son importantes, ¿no? Y con esto redondeamos por acá, la ventaja de que además permite capturar dióxido de carbono. Y a su vez está el tema de la el tema medioambiental, ¿no? Claro. Que decíamos que es uno de los motivos por el cual se apunta al hidrógeno. Para la síntesis o la producción de esos ecocombustibles se necesitan fuentes de carbono. Claro. Porque todos los hidrocarburos básicamente son hidrógeno y carbono. Entonces,
Una fuente de carbono puede ser el CO2 que está en la atmósfera. O de un proceso industrial. O el que se puede capturar de distintos procesos industriales, como se piensa hacer acá en Uruguay. Doctor Juan Bussi, ¿podríamos triplicar esta charla? Porque en realidad hay un montón de información más. Sí, en la medida que les interese. Le agradecemos a las muchísimo órdenes. estos minutos y seguramente que volveremos. Bueno, llegó para quedarse el hidrógeno y vamos a volver a hablar de esto en cualquier momento. Veremos, no todo está muy movido, sí, sí. Los costos son importantes, todo esto tiene que ser competitivo, llegado el momento de que las empresas o el Estado invierta, ¿no? Todo eso es un tema aparte que está muy movido. Hay que invertir en ciencia, en definitiva, es eso. Sí, sí. Muchísimas gracias, doctor. Hasta la próxima. Bueno, a las órdenes, mucho gusto. Nueva pausa en Sobre Ciencia, ya volvemos para hablar de felinos de Uruguay. En este último tramo de Sobre Ciencia vamos a contar una historia que arrancaba en una red social, o aún un poquito más atrás, arranca al costado de una carretera, en la zona del peaje Cufré, a la entrada del departamento de Colonia. Alguien vio un animal atropellado, un felino. Esa información, una foto, llegó a lugares de interés, de investigación, y dijeron, bueno, tenemos que encontrar, tenemos que recuperar estos restos de este animal atropellado porque parece haber información de interés para la ciencia. Resultado, no estaba, no se podía encontrar el animal. Entonces salió esta publicación que estamos viendo en Instagram, se movió mucha gente, mucha más de la que uno podía pensar que se podía mover por un animal atropellado en una carretera, y el final, dentro de que sería mejor que el margay estuviera vivo, fue, bueno, se logró localizar al animal, se pudo traer al laboratorio y así se pudo comprobar, por ejemplo, algo que vemos en este mapa que tenemos a continuación, que pasan cosas que no teníamos en el ojo de la ciencia. Los margay parecían estar en una parte sola del territorio y empezaron a aparecer algunos más, en este caso más al oeste. Pero bueno, esta es la ciencia, esta es la curiosidad que empieza con un animal atropellado y que deriva en esta nota que vamos a compartir ahora aquí en Estudios en Sobre Ciencia para hablar del caso del margay de Colonia y de los felinos de Uruguay. Alexandra Cravino, del Grupo de Biodiversidad y Ecología de la Conservación de Facultad de Ciencias, Nadia Bou, del Departamento de Biodiversidad y Genética de Clemente Estable. Bienvenidas a Sobre Ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. Fue más o menos así, una foto, esto es raro, no debería estar este animal acá, o tal vez no es el animal que parece. ¿Qué pasó? Sí, la historia es tal cual. Sí. Yo trabajo con felinos y trabajo con ecología molecular, entonces siempre estoy al pendiente de poder conseguir muestras, y en este sentido los animales atropellados son una buena fuente de información. Entonces estoy acostumbrada a que me lleguen fotos de animales muertos de tal lado para ir a conseguirlos. Pero en este caso fue Alexandra la primera que me mandó la foto, que cuando lo vi la localidad era en Colonia y la foto era de un margay, que rompe con lo que uno conoce, o que la ciencia conoce, que el margay se distribuye hasta el este del país en la conectividad que tiene con Brasil. Entonces, bueno, la idea era poder recolectar este animal y poder estudiarlo, porque ahí surgían otras preguntas. ¿Es realmente un margay? Claro. ¿O hay otras explicaciones? Puede ser un pelaje atípico. Sí. Puede ser un animal en cautiverio que se hubiera escapado también. Ahí va, claro. Esa era la otra cosa que circulaba por ahí. ¿Será que es un animal que era tenido en cautiverio y se escapó, o llegó por sus propios medios como un animal silvestre? Entonces, todas estas interrogantes, era importantísimo conseguir al ejemplar para poder empezar a dilucidar cuál es la realidad de lo que está pasando. Y la cuestión es que hace, bueno, 2 semanas que ustedes empezaron a trabajar con las muestras, a analizar qué es lo que había. ¿Y qué es lo que sucedió? Porque acá había que comprobar si era o no un margay, qué es lo que hacía ahí, quién lo había llevado o no, y empezar a dibujar de nuevo los mapas, tal vez, de población de la especie, porque no es el primer margay que aparece fuera de zona. Bueno, ahí está, hay un registro que es de Alexandra, no sé si querés contarlo vos. Y es un poco lo que te da la oportunidad de usar cámaras trampa. Claro. De ver en lugares donde no estabas mirando antes. No es que no haya gente, no es que no haya animales, es que no tenías la chance de captarlos ahí. Entonces, lo que fue en el marco de mi doctorado, que era de temas más amplios, en realidad vinculados a paisajes forestales,
Había un montón de cámaras colocadas y en el departamento de Flores, completamente inesperado, aparece un gato con ocelos y cola ancha. Claro, Y si vos mirás ahí, vos esperás un gato montés, o manchado o melánico, pero ese patrón corporal que se alejaba por encima de los 100 kilómetros del borde era inconfundible, si se quiere. Está bien. Ese estaba vivo. Ese estaba vivo. Ese estaba vivo y en ese caso solo teníamos esa foto, o sea, no podíamos indagar mucho más, si era un macho, si era dispersado, si era de cautiverio o no. Pero este animal atropellado daba la posibilidad de contestar esas otras preguntas. Y bueno, ahora el animal está en el Museo Nacional de Historia Natural, allí lo preparamos. Eso no quiere decir que quedó el animal ahí puesto, que alguien se puede imaginar que en el museo quedó como en exhibición. Está embalsamado y a la vista, claro. Claro, muchos se pueden tener esa idea, pero no. Lo que tiene es que empieza a formar parte de lo que es la colección biológica del museo. Esto permite que quede preservado para futuras investigaciones, que es la parte más importante de un museo. ¿Qué es lo que supimos? Bueno, ahí tomamos muestras de tejido y de contenido estomacal. Con el tejido la idea era corroborar la identidad de la especie, que yo trabajé con ADN mitocondrial y vi que efectivamente es un margay, o sea que no hay duda ahí. No hay duda, no es un gato montés con un pelaje atípico, nada. Y lo otro era, para responder si podía ser doméstico o no, ver el contenido estomacal, que eso nos podía dar información de qué estuvo comiendo y seguramente si es un animal de cautiverio tenía un tipo de dieta que no es la de un animal silvestre. Entonces, bueno, cuando lo preparamos ya se encontraron partes duras ahí en el estómago, se identificaron unas patitas, que bueno, con Enrique González, que es el encargado de mamíferos de la colección del museo y tiene mucha experiencia en trabajo con micromamíferos y con roedores, pudo asignar a priori que parecen ser de ratón escolilargo. De frecuente distribución en el país. Y que no son roedores asociados a casas, claro, ni a zonas urbanas. Entonces, bueno. Y también parecería haber plumas y el pico que parecería ser de un venteveo. Eso con la genética también, la idea es profundizar un poco más y terminar de corroborar, pero ya sugiere que no era un animal de cautiverio, sino que era una especie un animal silvestre que llegó hasta allí. Hasta ahí. ¿Es habitual dentro de lo que sabemos del margay que se desplace por grandes áreas de terreno o digamos que puede ser que era oriundo de otra parte de Uruguay y llegaba hasta ahí o no, o son de territorios cortos? Bueno, el área de actividad y la dispersión de los animales varía mucho en función del ecosistema también. Animales dispersando pueden llegar a moverse muchos kilómetros, pero en lo que es la historia y lo que se sabe de la ciencia en el Uruguay, nunca ha habido registros por fuera de lo que es el este del país, salvo este de Alexandra, que fue el 2017, que hasta ahora era considerado como un caso fuera de serie, y sobrevolaba esa idea de que podía ser doméstico, y este otro. Vamos a dejar el caso ahora del margay de la carretera del departamento de Colonia y vamos a entrar a la otra parte de la nota, que son los felinos del Uruguay, porque siempre tenemos este tema, ¿no? Por un lado tenemos casi todas especies en riesgo, tenemos algunas especies que fueron habituales del territorio hasta que, bueno, hace poco o relativamente poco en términos humanos dejaron de verse, pero si les parece vamos de uno. Tenemos en total 7 especies de felinos típicas de Uruguay, de lo que hoy llamamos Uruguay. Sí, de lo que conforman la mastofauna del país, son 7 las especies que han sido citadas a lo largo de la historia. Arrancamos con el que venimos nombrando, con el margay. ¿Qué sabemos del margay? En cuanto a estas cuestiones de movimiento, la realidad es que en Uruguay no se sabe nada. Así como que no se conocen las tendencias poblacionales de esta y de muchas otras especies, sí sabemos que es de los felinos la especie más arborícola, la especie más vinculada a moverse en ese dosel de los árboles, en el entramado de ramas, y su cuerpo está un poco adaptado a eso. Ojos grandes para ver en la noche y en un ecosistema que no es despejado, cola larga y ancha que te sirva como para balanceo, esos tobillos que logran girar 180 grados para desplazarse en todos los sentidos entre las ramas. Es un gato que baja del árbol, ¿no? Baja del árbol con la cabeza hacia abajo, que es completamente gracias vertical. A esa articulación. Qué interesante. El margay está en riesgo, es una especie amenazada en Uruguay. Sí. ¿Qué es lo que lo amenaza? ¿Lo mismo que a los demás? Hemos analizado en varios trabajos que colaboramos las dos y después en lo que es la lista roja que se está armando ahora para las amenazas de los felinos. Los felinos en general y quizás en particular, ya que estamos hablando de él, tiene una distribución restringida en el país, vinculada a lo que es los bosques. Los bosques en Uruguay es una superficie del 5%. Claro. Eso quiere decir que no es que vamos a patear margay por toda la superficie de Uruguay, es que estaba vinculado a esos lugares puntuales donde
hay esa vegetación. Alexandra, y no es que tampoco sea una mancha que es el 5% del bosque, en realidad Está todo junto. fragmentado, ¿no? Exacto. Claro. Y si descartamos el bosque que quizás está tan lejos de su distribución conocida, porque hasta ahora solo podemos saber lo que hay, los datos sobre la mesa, después arrancan otras problemáticas vinculadas al cuando se acerca a producciones, cuando hay un conflicto con el humano. Muchos años atrás podíamos pensar de los mercados peleteros, de cuando el cuero era algo que se usaba y se vendía en el mercado. Hoy en realidad el conflicto está con gallineros, está con asignaciones de depredación quizás muchas veces no confirmada, pero porque ves por ahí. Entonces tienen quizás una fama de depredadores y que termina en represalias, que es en realidad eso. Y esto de que aparezcan en lugares por fuera, uno podría pensar, bueno, entonces hay más, porque los vemos más, porque están más por todos lados. Pero también puede ser una señal al contrario, de que el ecosistema no le está proveyendo lo que él necesita en un territorio acotado y por eso necesitan moverse mucho más por fuera de la zona esperada del país para buscar los recursos que no están encontrando. Pasamos al gato montés, que ese creo que de toda la lista es el único que no está dentro de la nómina de especies en amenaza en Uruguay, ¿no? Claro, el gato montés es el gato más común de acá de Uruguay, lo encontramos en todo el país, pero no por no estar amenazado no quiere decir que no sea importante, sino que al contrario, debe tener un rol en los ecosistemas muy importante porque es el felino, el hipercarnívoro que habita en todo el país y que además es bastante tolerante a ambientes antropizados. Se adapta bastante bien a la modificación que los otros felinos son más restrictivos, como comentaba Ale. El margay es mucho más de monte, el gato de pajonal está asociado a un ecosistema de pajonal y el gato montés se adapta. Hablando en criollo, son más o menos del mismo tamaño, pero cambia la piel, ¿no? Uno es manchado y el otro no. El gato montés tiene un fondo más clarito y de pintitas mucho más homogéneas, redondelitos chiquitos y bien homogéneo. Y también hay ejemplares melánicos que son todos negros. Sí, si uno visualiza el manchado, ese formato clásico que vemos, se le va a ver como un tono mucho más agrisado en comparación al margay, que lo vamos a resaltar como más amarillo. Como un amarillo más intenso. Un contraste más fuerte con estos manchas o celos. Y el margay, eso, tiene las manchas, no son pintitas chiquitas, sino que son redondeles más grandes y de individuo a otro difieren. El gato montés es bien parecido un ejemplar con el otro. ¿Y el gato montés está en todo el territorio o más bien para el oeste? No, se lo ha encontrado en todo el territorio. Correcto. Si uno va a nivel fino, en realidad puede haber zonas, en la zona de las más centrales de las ciudades que no está, pero en términos generales se distribuye en todo el país, incluso acá en las afueras de Montevideo se lo puede encontrar. Periurbanas. Perfecto. El que sigue, yo por alguna razón lo relaciono, bueno, por alguna razón no, lo relaciono siempre con los que fueron las investigaciones de Dámaso Antonio Larrañaga, que creo que fue el primero que describió, ¿no?, al gato del pajonal. Es el primero que lo identifica como una entidad uruguaya, digamos. Ahí está. Por eso cuando estos de todos los estudios moleculares que se han dado, morfológicos también, que derivan a que tenemos una especie prácticamente endémica de Uruguay, al menos la región pampeana, se reflota este nombre de Larrañaga, que fue el primero en decir este gato es propio de este territorio. Claro, porque estamos, al ser del pajonal estamos hablando de lo que es el bioma pampa, ¿no? Más bien pasturas bajas, no tanto monte, y un felino que se mueve por ahí. Sí, los gatos de pajonal es un conjunto de especies que habitan en distintas zonas de Sudamérica, pero hay una unidad de gato de pajonal que está acotada acá a la región de lo que es la ecorregión de la sabana uruguaya. Entonces, por eso es o el gato de pajonal de Larrañaga o el gato de pajonal uruguayo, se le dice ahora también, porque está casi exclusivamente en Uruguay, una partecita del sur de Río Grande do Sul y una partecita chiquita en la provincia de Corrientes, en Argentina. Pero básicamente habita en nuestro territorio y hasta ahora ha pasado casi inadvertido como un elemento de la fauna importante y a valorar. Paso a uno que, si yo no entendí mal la historia, lo volvimos a encontrar en territorio hace poco, ¿no?, que es el yaguarundí. Sí. Y lamentablemente de las 3 veces que lo vimos, 2 ya estaba muerto. ¿Es así? Exacto. Y posiblemente alguno que otro también esté sufriendo de esto mismo de represalias por asignación de culpa en gallineros, muchas veces confirmados, son felinos en realidad hipercarnívoros, quiere decir que su dieta es casi exclusivamente carne, entonces hacen uso en realidad de lo que encuentran por la vuelta, pero es una especie que se fue olvidando, digamos, a lo largo de la historia de las publicaciones mastozoológicas del país. En un momento aparecía. También por falta de pruebas reales, era más bien avistamientos, anotaciones, pero no había evidencia ni de foto, ni de piel en un museo, ni nada. Entonces en un momento se generó una duda.
¿Puede ser que esté volviendo más al sur, como con esto de que hablamos de las presiones que mueven a las especies de un lugar a otro? Es una especie que en realidad que aparentemente tiene registros en Uruguay hace mucho tiempo atrás. Ajá. El tema es que en algún momento hubo un quiebre donde se dijo, lo pueden estar confundiendo con un gato melánico. Entonces ahí empieza a quedar como más diluido. Claro. En Uruguay. Son especies que habitan nuestro territorio por la conectividad que tenemos con los otros países. Llegan individuos, no es que haya una gran población establecida en el país, eso seguro que no. Bien. Seguro va a ser cerca de Brasil, ¿no? Claro, ahí está. El felino más grande es el puma. Y ahí ya cambiamos a otra especie. El que nos queda de los que no están extinguidos. Y después vamos a ir rápido. El puma, se han visto videos nuevos hace poco, incluso es como que también anda por ahí, amenazado, pero anda. Sí, hay cada tanto, siempre hay registros. La duda es si había poblaciones establecidas en nuestro país. Claro. Y bueno, ahora es el único caso que conocemos de una especie que se ha corroborado, de un individuo que se corroboró que habita en nuestro territorio, está bastante estable en el país. Hace ya 1 año y medio que, bueno, Ramiro Pereira y Álvaro Saralegui lo están monitoreando con cámaras trampas, tienen datos... En Tacuarembó, ¿no? Es en el norte del país. Bien. Por ahí. La idea es poder tener más información de este animal y poder llegar a ponerle un radiocollar para poder tener un monitoreo a escala fina de ver cómo se mueven en el territorio y bueno, tener mucha más información al respecto. Hay un proyecto en Uruguay, el proyecto Puma, que nosotras dos formamos parte junto con otro grupo de investigadores, que un poco lo que intenta este caso puntual evidentemente es un punto focal, pero después es evaluar la especie como un todo, de lo que genera, lo que no genera y lo que se sabe, y poder hacer un plan de acción que involucre a nuestro gran depredador, también muy perseguido. Y terminamos con 2 especies que ya no están más, el jaguar y el ocelote. Uno creo que extinguido, o se lo vio por última vez en 1904, es el jaguar, ¿no? Y el ocelote un poco más acá, pero también en el 50, creo. Sí, el ocelote en realidad tenemos un único registro confirmado para el país a lo largo de toda la historia y después no hay más información, entonces probablemente no sea una especie de nuestro mucha información país. Potencialmente dispersa de huellas que no fueron asignadas concretamente. Así del que allá jaguar del jaguar sí, del jaguar hay datos de que caminaba por la ciudadela. Así que, pero bueno, en 1904 lo perdimos. Fue la única información, la última de un animal cazado y nunca más. Alexandra, Nadia, cerramos. No quiero dejar de agradecer a toda la gente que nos dio muchísimo material. Por favor, si ustedes se acuerdan los nombres. Primero empiezo yo con la gente de Fototrampeo, que bueno, tienen todo un rol en esto y nos proveyeron muchísimo de los videos que vimos, pero hay fotos de mucha gente acá. Sí, el Bioparque Bopicuá y Juan Villalba y fotógrafos que estuvieron trabajando con él nos brindaron un montón de imágenes de gato de Pajonal, Margay. Después Polrad, en sus estudios de posgrado que está haciendo en el Pantanal, en la Posada Piubal, nos ofreció un video espectacular de gato yaguarundí con las crías. Con las crías, estaba divino. Así que eso fue y de después lujo. También a los que ayudaron con el Margay, la primera foto que originó toda la búsqueda de José Luis Abondet. Pablo, el intermediario que me lo mandó a mí, que llegó a Nadia y ahí se hizo toda esta bola de nieve. Victoria Dietrich, que fue la segunda que me ayudó a encontrarlo. Muy bien. Y una foto que es del diario El País, ¿no? Las del laboratorio. Y las fotos del diario El País, sí, tal cual. Alexandra Cravino, Nadia, vos nos recontra pasamos de tiempo en el programa, pero no podíamos dejar a ningún felino afuera. Así que muchas gracias por venir a Sobre Ciencia. A ustedes. Gracias a ti. Hasta pronto. Cerramos el programa, nos vemos la semana que viene aquí en TV Ciudad.